¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Esto que empezamos hoy es un proyecto conjunto, una colaboración muy especial entre el Exterra y la Escuela de Líderes Bolivia. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues hacer que los cimientos de nuestro sistema legal sean de verdad simples, claros y accesibles para todos. Y para arrancar, vamos a desglosar una obra que es sencillamente fundamental. Para cumplir esa misión, hemos preparado una serie de 4 análisis dedicados a un libro que es un pilar para cualquier estudiante de Derecho o abogado, Introducción al Derecho Penal de Francisco Muñoz Conde. Y saben, apenas abrimos el primer capítulo, nos topamos con una pregunta que lo define todo. Una pregunta que a primera vista podría parecer sencilla, pero su respuesta es la que define ese equilibrio tan delicado entre el orden de la sociedad y la libertad de cada uno de nosotros. Así que vamos a sumergirnos de lleno en el análisis de Muñoz Conde para ver qué nos dice. Bueno, todo arranca con algo súper básico, algo propio de la condición humana. Tenemos que vivir juntos, no hay de otra. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para convivir sin que esto se convierta en un caos total? Y aquí es donde Muñoz Conde nos da un baño de realidad. Nos dice, ojo, la convivencia no es un cuento de hadas, es, por naturaleza, conflictiva. Siempre van a chocar los intereses, y es justo de ese choque, de esa fricción, de donde nace la necesidad de poner reglas del juego. Y es aquí donde aparece la protagonista de esta historia, la norma. ¿Qué es una norma, en el fondo? Es cualquier regulación de nuestra conducta, cualquier regla que tiene una misión súper importante, hacer posible que vivamos en sociedad. Sin ella, no hay juego. Perfecto. Ahora vamos a ponerle la lupa a un tipo de norma muy específico, la norma penal. Porque no es una regla cualquiera, ¿eh? Tiene una anatomía, una estructura muy particular y sobre todo muy poderosa. Vamos a verla por dentro. Miren, es bastante simple en su estructura. Toda norma penal funciona como una fórmula de si pasa esto, entonces pasa esto otro. La primera parte es el supuesto de hecho, que básicamente te describe la conducta prohibida. El ejemplo clásico, el que matare a otro. Y la segunda parte es la consecuencia jurídica, que es el castigo que viene después. Será castigado con la pena de. Es una lógica directa, ¿no? Pero, ojo, a veces la cosa se complica un poquito. Existen unas que se llaman normas penales en blanco. ¿Y cómo funcionan? Imaginen que son como una frase para completar. La norma penal te dice el castigo, la consecuencia, pero para saber cuál es la conducta prohibida, te dice, ve y busca en esta otra ley, que ni siquiera es penal. Esto es un tema delicado, porque nos obliga a todos a ser casi expertos en un montón de leyes distintas solo para saber si estamos cometiendo un delito. Y todo esto nos lleva al mero corazón del derecho penal. A ver, ¿qué es un delito? Y, quizá más importante, ¿para qué castigamos? ¿Cuál es el propósito? Y créanme, la respuesta no es tan sencilla como suena. Aquí el debate se divide principalmente en 2 grandes corrientes. Por un lado, está la teoría de la retribución. Esta mira hacia el pasado y dice que el castigo es simplemente un pago justo por el mal que se cometió. La hiciste, la pagas. Por otro lado, tenemos la teoría de la prevención, que mira hacia el futuro. Su idea es que el castigo sirve para evitar que se cometan más delitos, ya sea asustando a la gente o intentando rehabilitar a quien delinquió. Y aquí Muñoz Conde, citando a otros pensadores, nos deja una frase lapidaria. La pena es una amarga necesidad. No es algo que queramos porque sí, no es un ideal filosófico. Es una herramienta, amarga sí, pero necesaria en una sociedad de seres imperfectos como la nuestra. Sin ella, hoy por hoy, la convivencia simplemente no sería posible. Ok, entonces si la pena es esa amarga necesidad, la siguiente pregunta es lógica. ¿Qué es eso tan valioso que estamos tratando de proteger con ella? Y la respuesta está en un concepto que es clave. Hablamos del bien jurídico. Pensemos en él como el tesoro que el derecho penal tiene la misión de custodiar. ¿Y qué es ese tesoro? Pues son esas condiciones, esos presupuestos básicos que todos necesitamos para poder realizarnos como personas en la sociedad. Hablamos de la vida, la salud, la libertad, el honor. Y estos tesoros y estos bienes jurídicos pueden ser de 2 tipos. Tenemos los individuales,
que son súper personales. Mi vida, mi propiedad, mi honor. Pero también hay bienes jurídicos comunitarios, que son de todos, como la salud pública o la seguridad en el tráfico. Nos afectan a todos como colectivo. Pero mucho cuidado. Y aquí Muñoz Conde nos lanza una advertencia muy seria. Nos dice que este concepto de bien jurídico se puede pervertir, se puede manipular, y nos obliga a hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Lo que la ley penal dice proteger es de verdad un valor fundamental para toda la comunidad o es en realidad una excusa para proteger los intereses de un grupo dominante? Y justamente por ese peligro, por ese poder tan inmenso que tiene el Estado para castigarnos y decidir qué protege, es que se vuelve indispensable ponerle límites, ponerle cadenas al derecho penal, para que ese poder no termine aplastando nuestra libertad. El primer gran límite es el principio de ultima ratio. ¿Qué significa esto? Sencillo, que el derecho penal tiene que ser el último, pero el último recurso. Solo se puede usar cuando ya todo lo demás falló, cuando ni el derecho civil ni el administrativo pudieron solucionar el problema. Muy de la mano va el segundo límite, el de intervención mínima. El derecho penal no es para cualquier cosa. Solo debería entrar en juego para proteger los bienes jurídicos más importantes y solo contra los ataques más graves. No podemos sacar el cañón para matar una mosca, ¿verdad? Y con esto llegamos al límite de los límites, a la muralla más grande que tenemos como ciudadanos frente al poder del Estado, el famosísimo principio de legalidad. Hay una frase en latín que lo resume todo a la perfección: nullum crimen nulla pena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin una ley previa. Es así de claro. El Estado no puede despertar un día y decidir castigar a alguien por algo que no estaba prohibido por ley antes de que esa persona lo hiciera. Y este principio tan importante nos da 4 garantías. A ver, 1. La ley debe ser escrita, lex scripta. 2. Debe ser previa al hecho, lex previa. 3. Debe ser estricta, o sea, se prohíbe usar la analogía para perjudicar a alguien, lex stricta. Y 4. Debe ser cierta, o sea, clara y precisa para que cualquiera sepa a qué atenerse, lex certa. Entonces, si tuviéramos que resumir todo, diríamos esto: el derecho penal es como una espada de doble filo. Es superpoderosa. Por un lado, es la espada que protege la paz social. Pero por el otro, si no la controlamos con límites muy estrictos, esa misma espada se puede volver en nuestra contra y destruir la libertad individual. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que creo que encapsula toda la discusión de este capítulo. Si la ley penal está diseñada para ser un escudo que nos protege, ¿cómo nos aseguramos de que ese escudo nunca, jamás, se convierta en un arma apuntándonos? Y con esa pregunta en el aire, cerramos este primer análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olviden de que esto sigue, así que no se pierdan el capítulo 2. Sigan las redes de Lexterra y de la Escuela de Líderes Bolivia para continuar con este desglose.